El título de este mensaje es La última palabra. La última palabra. Ahora, hasta este punto seguramente has visto un montón de símbolos y espero que el día de hoy podamos irle dando sentido, el por qué Cristo es mejor y tienen esta relación con estos símbolos, para que tú y yo podamos seguir avanzando en el contenido de la carta a Hebreos. Hebreos, ya hemos visto que no sabemos el autor, pero sí sabemos quién fue el principal, quien inspiró, y ese fue Dios. Va dirigido a un pueblo, al pueblo judío, muy en principio de la iglesia, en donde estaba muy tentado, en medio de la persecución y el agotamiento, ¿sí?, a volver a las viejas prácticas religiosas, es decir, al judaísmo. Bien, la semana pasada vimos acerca de Hebreos, habla acerca de todos estos tipos, todas estas sombras que convergen en una sola persona. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos, dice, algo pasó, Cris, no fui yo. Ahí está. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es el texto que vamos a ver. El corazón del sermón, sí, es este. Dios ha hablado de manera definitiva en su Hijo. Por tanto, ya no vivimos buscando nuevas voces, sino respondiendo con fe, obediencia y asombro ante la revelación viva y suficiente que es Cristo. Me encanta esto porque ya no es, ¿y ahora qué es lo que dice el próximo líder, el próximo gurú espiritual? ¿Qué es lo que va a decir el próximo líder o persona importante o relevante o influencer? Sino que de manera definitiva todo lo que se dijo y se tenía que decir se cumplió en Cristo Jesús, para poder llevarnos a una amorosa obediencia y entonces que Él sea la revelación viva y suficiente de todas estas sombras del Antiguo Testamento. Vamos a ver solamente dos en la estructura del sermón, 2 puntos. Es Dios ha hablado en el pasado y Cristo es la revelación definitiva. 2 puntos nada más. Dios ha hablado en el pasado. En este punto, el público es judíos. El público que va a recibir el mensaje ya son fieles conocedores de su cultura y de su historia. Es más, son celosos de su historia y de su cultura. Si tú hablas con un judío, intentas enseñarle algo nuevo, él va a decir nada, no, esto no es verdad. Todo el Antiguo Testamento ya fue escrito y es exactamente así. Son muy cuadrados en su historia. De hecho, hay estudios donde las personas en su actualidad quieren hacer para ver cuál es su genealogía, quiénes fueron las personas que estuvieron antes de ellos, de qué linaje, de qué tribu convergen. Sin embargo, bueno, todo esto para de que cierta manera, si tú dices, yo vengo del linaje de la tribu de Benjamín, ¿no? Eso va a ser, los benjaminitas, pues yo tengo como algo superior, por así decirlo, o de Leví o todo esto. Sin embargo, a través de todas las dispersiones, a través de todas las, cuando fueron esclavos y se los llevaron a Babilonia y pasan cosas, etcétera, etcétera, en el Nuevo Testamento llega la persecución y también todo se va, y luego siglos después llega lo que sucedió en Alemania y con los judíos y todo. Se dispersaron todos, es decir, ya es casi imposible que puedas determinar de qué tribu eres, de qué linaje provienes. Sin embargo, los judíos siempre están muy arraigados a sus tradiciones. Dios ha hablado en el pasado. Los lectores judíos conocían muy bien su historia. No podías darle gato por liebre, no podías mentirles. Esto es loable y triste para los mexicanos, porque ¿cuántos de nosotros conocemos nuestra historia? No me voy a meter en asuntos de que si se modificó, no. Pero ¿cuántos de nosotros podemos nombrar a los presidentes, cuándo llegaron a colonizarnos, qué pasó, etcétera? Eso es triste, pero los judíos sí sabían. Pero la revelación de la palabra de Dios fue progresiva. Estamos hablando de que
poco a poco, momento a momento, Dios fue revelando su palabra. No fue todo al mismo tiempo. Por ejemplo, Abraham no tuvo lo que Moisés sabía. Isaías, por ejemplo, no vio lo que vio Daniel. Y cada uno recibió solo una parte, es decir, como si fuera una pieza de rompecabezas, como si estuviéramos viendo por entre el cerrojo de una puerta. Si tú, acompáñame, para esto puede ser gráfico para ti. Si tú pones tus dedos como si fuera un cerrojo, ¿sí? Puedes ver tan solo una fracción, pero no el panorama completo. Tú puedes decir, ahí está Ariel, perfecto, pero yo ya no voy a ver a Benjamín, me tengo que mover. El punto es de que todos estos profetas, todos estos patriarcas, todos estos líderes, jueces, etcétera, tan solo veían un fragmento de la revelación de Dios. Por ejemplo, las formas en las que Dios ha revelado su palabra en el Antiguo Testamento, pues fue básicamente por medio de la creación, ¿sí? Salmo 19, Romanos 1:19 dice que la sabiduría y el poder de Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, por medio de lo creado. Dios revela su poder, su sabiduría, su divinidad y todo para que todo ser humano no tenga excusa, no tenga excusa. Pero no, esa revelación general no es suficiente. Ha habido una revelación particular, por ejemplo, en las manifestaciones sobrenaturales, donde Dios se dio a conocer a través de teofanías, como en el fuego, la nube, el ángel del Señor, la zarza ardiente, a través de los patriarcas también, donde Dios se reveló su voluntad a través de estas personas con sus promesas, con las alianzas, con el pacto. La ley dada a Moisés, Dios reveló su voluntad ético-moral, ceremonial, a través de las tablas, a través de toda esta ley mosaica, que no tan solo son 10, son más de 600 mandamientos si nosotros nos ponemos estrictos en esto. Dios también reveló su voluntad a través de los profetas, donde los profetas eran hombres de Dios, que eran usados para hablar de parte de Dios hacia el pueblo. Su mensaje muchas veces era de advertencia, ¿sí?, de corrección, de juicio, y a veces también traía esperanza. Si tú te detienes a hacer tu devocional en Isaías, por ejemplo, vas a tardar casi 40 capítulos, si no es que más, en ver juicio tras juicio tras juicio, y si tú no ves el panorama general, dices, no, pues esto en lugar de alentarme, pues me deprime más, me oscurece más. Pero después vienen unas promesas increíbles en Isaías, Isaías 40 o Isaías 55, podemos citar varias porciones de las promesas de Dios en esa porción, donde tan solo lo anterior fue como este aterciopelado negro para poder hacer lucir la joya que es la promesa de Dios. Dios también utilizó la sabiduría, donde reveló principios eternos, sapiensales, a través de Salomón, ¿sí?, y a través de otros autores. A través de los salmos, que son un canto y que hemos estado orando semana a semana, a través de poesía, alabanza, donde Dios revela su carácter, su fidelidad y su plan de salvación. Y también para el Antiguo Testamento, Dios utilizó diferentes tipos y símbolos para poder revelar verdades espirituales. En el tabernáculo, en el templo, que esta vara que tenía una serpiente de metal, y tenían que verla para encontrar sanidad, el cordero, etcétera, etcétera. Todo eso en el Antiguo Testamento Dios reveló fielmente, progresivamente, de muchas maneras, su mensaje. Tengan fe, arrepiéntanse, preparando todo esto como un momento anticipatorio o previo a que viniera Jesucristo, para que plenamente Él se diera a conocer, dice Juan 1:17. Entonces, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, el autor de Hebreos, pero sí sabemos que lo inspiró Dios, dice, ustedes, judíos del siglo I, ya conocen todo esto, ya saben exactamente que Dios les reveló todo esto a ustedes. De hecho, para que tú vayas viendo particularmente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, esta fue la primera revelación del mensaje de Dios, que se conoce como el protoevangelio.
¿sí? Cuando Adán y Eva pecan por causa de la mentira de la serpiente y Dios extiende su juicio, su condena, Dios dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esto es hermoso. Estaba platicando con mi suegro el día de ayer acerca de el Génesis, y estábamos hablando acerca del paraíso y cómo sucedía y por qué antes vivían muchos años, 969 años, el más longevo, que fue Matusalén. Y estábamos viendo acerca de la maldición que sucedió en el Génesis 3. Y estábamos viendo específicamente este versículo, en donde vemos que Dios le dice: de ti, mujer, va a nacer mucho tiempo después un hijo, una simiente, que va a ser conocido como el mejor Adán. Y este es Cristo Jesús. Entonces, la serpiente es Satanás. Al momento en el que Cristo fue crucificado, que Satanás ni Roma crucificaron a Cristo, sino que fue voluntad del Padre para que se cumpliera el mensaje, Satanás pensó que había ganado, pero tan solo el horrendo hecho de la crucifixión, el detestable muerte de Cristo, siendo inmolado, derramando su sangre, casi deformado, donde tuvo esta corona de espinas, tan solo fue como una herida en el talón. Quiero que vayamos dimensionando, porque Satanás pensó que había vencido. Sin embargo, cuando Cristo murió y ascendió, resucitó, ahí fue cuando Cristo dio el golpe definitivo para aplastar su cabeza de Satanás. Eso es el primer mensaje. Aquí no había romanos, aquí no había salmos, aquí no había la ley mosaica, y Adán y Eva ya estaban vislumbrando un poco del mensaje de Dios, que es el Evangelio. ¿Sí? Cuando dice de muchas maneras en Hebreos 1, versículo 1, el énfasis está en la variedad de los medios, ¿sí? Por ejemplo, Dios habló a través de sueños, Dios habla a través de sueños, y en una ocasión me dijeron: pastor, ¿Dios sigue hablando a través de los sueños? Bueno, mira, el canon bíblico ya fue cerrado hace siglos atrás, la palabra de Dios ya fue revelada. Sin embargo, siendo un continuista moderado con respecto a los dones, yo considero que en algunos momentos a personas muy particulares Dios sí les puede hablar a través de sueños, pero no es el común denominador. Dios utiliza su palabra, porque muy probablemente esos sueños que tuviste fue la redundancia de tu preocupación y de tu subconsciente, porque te metiste un atracón de tacos la noche pasada. Entonces, hoy por hoy no es tan confiable que Dios hable. Dios lo puede seguir haciendo, por supuesto, Él es soberano, Él es bueno, pero lo más certero es la palabra de Dios. Dios habló a través de visiones. Dios se le presentó a Isaías, a Daniel, a Juan en el Apocalipsis, y algunos podrían argumentar, pues, que se metió un churro, se metió un peyotazo. No es de esta cuestión de visiones que puedes tener si te metes otras drogas psicodélicas, porque algunos también en la actualidad han dicho que han tenido visiones de Dios en donde Cristo se les manifestó, tuvieron una teofanía, y dicen: yo ahora soy el próximo elegido en el siglo XXI. Y entonces crean sectas, religiones, donde llevan a sus feligreses a aislarlos, como lo hace cualquier depredador, a aislarlos, y después diciéndoles, y hay muchos casos, también en eso estábamos platicando mi suegro ayer y yo, porque le fascina la historia, y cuando converge la historia universal con la historia de Cristo, es increíble. Entonces, todas estas personas que crearon sectas justificando su mensaje a través de visiones, pero eso ellos sí a lo mejor fue a través de problemas psicológicos, a través de sustancias, etc. Dios utilizó visiones para hombres específicos en momentos específicos. Dios utilizó leyes escritas, ¿sí?, en piedra, narraciones históricas, poesías, símbolos, como ya lo vimos, actos proféticos, y Dios usó recursos diversos adaptados al momento y al mensajero.
Es decir, no a todas las personas les iba a funcionar ciertos tipo de revelación. Sin embargo, Dios lo utilizó para un sector muy en particular. Hoy, en la compilación de todo el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios fue certero en cada una de sus palabras. Dios es un Padre que se da a conocer. A esto es a lo que voy. Dios es un Padre que se da a conocer. Quiero detenerme aquí un momento porque en enero mi esposa y yo tomamos un curso que se llama Restaurados, en donde te dejan como tarea hacer una introspección de tu historia, señalando momentos dolorosos de tu vida y cómo Cristo intervino en cada uno de ellos. No tan solo en el dolor, aunque siempre es lo que más uno se mantiene. También momentos de gozo, de placer, de alegría. Y después de haber trabajado durante 13 semanas en este curso, pudimos concluir primeramente que es por causa de nuestro pecado que tenemos dolor en la vida, pero también resulta muy importante la influencia de un padre al individuo. Ya sea un padre presente, ya sea un padre presente o ausente. Pero sí o sí, el padre biológico, el padre que tenemos actualmente, influye de cierta manera, sin menospreciar y socavar la gran influencia de la mamá, pero un padre puede generarnos tantas bendiciones como muchas heridas sin resolver. Esto tristemente empaña mucho de nuestra concepción, nuestra teología, y tratamos de ver a Dios como nos trató nuestro Padre. De hecho, yo llevé ese tema a este curso, decir, a mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con Dios de esta manera. Vamos a trabajarlo, etcétera, etcétera. Y una de las tareas fue escribirle una carta a mi papá. Ojo, no te estoy diciendo que tú hagas lo mismo. Hay que platicarlo, hay que sentarnos, hay que ver qué pasa, si Dios te lo está poniendo. Pero mi tarea, mi consejero, Robert Chung, me dijo, escribe una carta a tu papá. Y mi papá todavía vive. Y exprésale lo que sientes. ¿Cuáles serían tus anhelos? Porque mucho de mi forma de ser era justificándola en que, pues mi padre así manifestó su amor conmigo y entonces eso lo llevaba al matrimonio con mis hijos. Y yo no sé si te resuena esto, pero yo era más como de, mi esposa me preguntaba, oye, ¿por qué no me dices que me amas? Pero yo ya te dije que te amo en el altar. Si cambio de opinión, pues te lo haré saber. Me dices, expresa eso en la carta. Dile que anhelas tanto relacionarte con Él, que no esperas que se relacione contigo, pero que dentro de ti te hubiera encantado recibir de parte suya un te amo. Y si Él te ofendió, te faltó el respeto o te faltó en algo, dile, te perdono, mi corazón está en paz. Dios es un padre, el mejor padre, que no tiene nada que ver con el pecado, que está totalmente interesado en conocerte, en que le conozcas, en que tú te relaciones con Él. ¿Y sabes por qué? Esto a mí me voló la cabeza. Porque te ama. Es tan simple, tan sencillo. Pero eso me dejó pensando durante semanas. Porque Dios me ama, quiere tener una relación conmigo. Sí, porque Dios te ama, quiere tener una relación contigo.
desde el Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento es un testimonio de que Dios ha hablado y lo hizo muchas veces a través de personas que hablaron de parte de Él. ¿Para qué? Para que estuvieran cerca de Él. Dios ya ha hablado. Y los judíos de aquella época, dirigidos a los lectores de la carta de Hebreos, ya sabían que Dios había hablado. Pero ellos todavía tenían como esta cosquilla de oír algo más, como que le falta algo. Y ahora, no los culpemos mucho a ellos, porque también en nuestro contexto, en el siglo XXI, algunos cristianos o en otros sectores del mundo incrédulo tienen esta cosquilla de estar escuchando. Dime más, o la próxima revelación, una espiritualidad pero sin Cristo. Esta cosquilla de que nos digan que yo soy yo soy el protagonista de mi historia, de que todo, si yo lo creo, entonces se me va a cumplir, y si lo pienso, se me va a conceder, y si sigo los deseos de mi corazón, entonces yo voy a ser como el próximo que cambia mi generación, porque mi generación, mis padres están muy mal, y entonces yo voy a ser el que va a revolucionar a mi familia. Si antes eran maestros, no, ahora yo voy a ser artista. Si antes se dedicaban a una licenciatura, no, ahora yo voy a ser un hippie. Ya me proyecté, ¿verdad? Se supone que los dioses no hablan. Se supone que los dioses griegos y romanos no tienen interacción con su iglesia, con su congregación. Se supone que algunos guardan silencio, son tan silenciosos que se vuelven impersonales. Son como fuerzas, como un ki, como un chakra, como todo esto que son como energías. Son como un equilibrio cósmico donde tengo que y decir y repetir y así solamente voy a poder. Todo esto sigue siendo para nosotros de aplicación. Se supone que los dioses no hablan y otros creen en dioses escondidos, misteriosos, lejanos, inalcanzables. Pablo les dijo incluso a los griegos, es que ustedes tienen un montón de dioses y aquí hay un templo que está consagrado al Dios no conocido y le rinden culto a un Dios que no conocen. De este Dios yo les quiero hablar, dice Pablo. Otros dioses se revelan tan solo a unos pocos, a unos iluminados. Y entonces tenemos muchas sectas, ¿sí? Que se dicen es que yo solamente soy el iluminado. Nadie puede interpretar la Biblia como yo. Nadie puede tener la autoridad en la iglesia más que yo. Y entonces tenemos sectas como la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová, los mormones, el catolicismo romano, ¿sí? También, en donde estábamos platicando, padrísimo, mi suegro y yo ayer que vino de visita, y en la época del oscurantismo y después cuando surge la reforma en alrededor del 1500, todo esto se había llevado a un extremo horripilante, a tal grado de que en la escritura, si tú no has ido al Museo de la Biblia, te animo a que vayas aquí en la Ciudad de México y que puedas ir, porque hay algunas Biblias que fueron en la primera imprenta que tenían versículos tachados. Literalmente aquellos versículos que no les convenían a los clérigos. Unas páginas manchadas con sangre. No traigo evidencia porque no dejan tomar fotos, pero tú puedes ir al Museo de la Biblia aquí en la Ciudad de México. Y entonces, se supone que los dioses no hablan. Y hay otros dioses que exigen que tú encuentres el camino, que tú escales y que te eleves. De ahí algunas sectas, no me acuerdo ahorita, perdón, pero ellos dicen y promueven que si haces bien tu chamba como fiel, puedes escalar a tal nivel que te van a nombrar como un ángel, arcángel, donde se te va a dar un planeta. Pero el Dios de la Biblia habla.
Nuestro Dios de la Biblia toma la iniciativa en hablar contigo, en amarte. Nuestro Dios de la Biblia se revela palpablemente, claramente. Nuestro Dios de la Biblia descendió para poder tener contacto con lo vil, con lo menospreciado, con lo más bajo. Y inició esa relación. No es un misterio, Dios, que hay que resolver, como el enigma de Da Vinci. Hubo una película, El Código Da Vinci, unos años atrás, donde decían, es que si vamos a Roma, y si vamos al museo, y si vamos a Nueva York, y juntamos todas las piezas, entonces, ¡wow! Revelaremos la llave que resolvimos el enigma. No, Dios es un Dios que se da a conocer a todos, a intelectuales como a campesinos, a reyes como a siervos, a jueces como a amas de casa. Absolutamente a todos la palabra de Dios puede ser revelada. Fíjate lo que 2 de Pedro 1, 20 y 21 tiene que decir. Pero ante todo sepan esto, está hablando Pedro, dice que ninguna profecía o de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y es ahí en donde tenemos a algunos charlatanes, sin mencionar nombres, que dicen, es que yo soy el único que sabe interpretar esas profecías. Y hacen dinero con eso, porque les conviene mantener al pueblo, si me permiten utilizar esta frase, con pan y circo. Yo soy el único que puede interpretar, pero la Escritura dice, hermanos, por favor, salgamos de la ignorancia escritural, porque la Escritura no es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. El autor no fue el profeta en sí, no tuvo un atracón la noche pasada, no tuvo un mal viaje por alguna sustancia, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, inspirado no es como estas musas y que dices, las contemplo y que me llenen de su belleza, sino Dios exhaló su aliento para poder guiar a estos hombres por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. ¿Cómo podemos saber entonces que los profetas dijeron la verdad? Con la interpretación misma de la Biblia. 2 de Pedro, que ya lo leí, dice, estos profetas hablaron de parte de Dios, por lo tanto su mensaje es infalible, no contiene error, y todo lo que dice el Antiguo Testamento podemos descansar y saber que es verdad. Todo ser humano tiene que construir una visión del mundo, es decir, una cosmovisión, porque no podemos mantenernos en esta vida ateniéndonos a lo que los otros nos digan qué pensar. Jóvenes, hago un llamado, y a adultos también. Hago un fuerte llamado, empieza a crear un criterio maduro de tu fe, para que no venga cualquier persona y te empiece a embabucar, a dar como lo que tú quieres escuchar y decir, sí, pues sí tiene sentido. Sí, no, pues yo me tengo que perdonar a mí mismo. No, pues que sí, yo soy un campeón. No, pues que sí, ahí tenga toda mi cartera. Ahí le va, pues entre más doy, Dios me bendice más. Hermanos, salgamos de esta ignorancia teológica y escritural, por favor. Todo ser humano tiene que construir una visión del mundo. Esto es una cosmovisión. ¿Cómo vamos a interpretar lo que vemos y lo que no vemos, la realidad, para poder responder estas preguntas medulares de la vida? Y que en la universidad te van a cuestionar, en tu trabajo te van a cuestionar, en redes sociales te van a cuestionar. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para qué existes? ¿Qué está mal con el mundo? ¿Cuál es el problema? Y ahí tú puedes argumentar, no, pues el problema es el gobierno, el problema es la educación, el problema es la enfermedad, la salud, un montón de cosas. Pero según esta cosmovisión que tú estás construyendo, ¿qué respuesta da eso? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Cuál es la solución a ese mal que estamos proponiendo en la mesa? ¿Y qué hay más allá de esta vida? Tú puedes decir, como los alumnos de la UAM, cuando tuve la oportunidad de estar allá en algún acto ceremonial, en donde ellos confundieron
el término reencarnación con resurrección en la Biblia y dijeron, sí, entonces todos vamos a reencarnar, porque así dice la Biblia. Universitarios de universidades prestigiosas en la Ciudad de México no tienen la menor idea a dónde van a ir después de esta vida. Y no tan solo ellos, tal vez tú no sabes a dónde te vas a ir después de esta vida. La Biblia sí tiene algo que decir. Hay dos formas de responder a todas estas preguntas. Una es desde abajo y otra es desde arriba. Responder las preguntas anteriores o formar una cosmovisión desde abajo significa que vamos a interpretar y darle sentido desde nuestra realidad. Es decir, esto es importante. Si yo interpreto la vida desde mi realidad, desde mi cosmovisión, desde quién soy, la voy a interpretar de cómo me siento. Y entonces voy a decir, esta vida es un asco porque me corrieron. Esta vida es un asco porque me quedé atrapado en el tráfico. Esta vida es un asco porque no me alcanza para el estilo de vida que yo quisiera tener. Esta vida es un asco porque no tengo a la persona que yo quisiera. Y vamos a interpretar la vida conforme a tu cosmovisión, conforme a cómo te sientes, qué es lo que tú piensas. Y esto es muy, muy vendido hoy para los jóvenes. Donde te dicen, cree todo lo que tú quieras. ¿Se acuerdan las gráficas que vimos la semana pasada? Donde los millennials, que es mi edad más o menos, nacidos en los 81 al 96, todos estos millennials, solamente el 5%, según las estadísticas, está satisfecho con su estilo de vida. Todos los demás dicen que su vida tapa el perro. Si nosotros interpretamos la realidad desde cómo somos, va a ser muy peligroso. Pero, aquí está el pero. Aquí está el gran esfuerzo que como cristianos necesitamos comenzar a dar el paso. Si interpretamos la realidad desde la perspectiva de Dios, quien fue, lo vimos la semana pasada, el creador de todo el universo, quien pone el marco de bendición, de maldición, el que dio a vida con su soplo, con su aliento de vida, Él establece cuál es el significado de la realidad. Y entonces podremos interpretar y aplicar que lo que estoy pasando no es para mi destrucción, sino para que todos los que aman a Cristo Jesús, todas las cosas colaboran para mi bien. De que nada creado, visible e invisible, muerte, vida, ángeles, principados, me podrá separar del amor de Dios. De que aunque todo el mundo me dejare, aún con todo el Señor me recogerá, sabiendo que el Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipresente, estará contigo en cualquier momento de tribulación. La palabra de Dios, o sea, la Biblia, nos debe apuntar que la revelación de Dios es real. Y es ahí en donde convive por encima de las nubes, por encima del sol, la realidad de Dios y nuestra realidad. Para que tú y yo renovemos nuestra manera de pensar, de concebir, y que el sufrimiento empecemos a vivirlo desde la perspectiva de Dios. Sabiendo de que Dios es soberano, de que Dios tiene cuidado, es autosuficiente, Él no depende de nadie. Y si Dios no depende de nadie, ¿por qué queremos hacer de nuestros aconsejados o familiares que dependan de nosotros? Por eso una y otra vez, familia, hermanos, llevemos a las personas, nosotros, y llevemos al resto de las personas a que puedan conocer, reinterpretar, volver a alinear su cosmovisión desde las Escrituras. Si no, solo lo vas a interpretar desde tu realidad. Porque Dios no está escondido. Él ha hablado claramente a las criaturas, a ti y a mí. Este famoso escritor, predicador, algunos lo conocen, John Piper, de la iglesia Bethlehem en Indianápolis. Bueno,
él propuso lo siguiente. Me encanta mucho escuchar y leer sus mensajes. Y él respondió en una ocasión a esta pregunta: ¿por qué si se supone que Dios habla, yo no lo escucho? Y él dijo, a manera de una de estas bellas respuestas, tan obvias, que dice: ¿quieres oír a Dios? Lee la Biblia. Quiero detenerme ahí. ¿Quieres oír a Dios? Joven, jovencita, hermano, hermana, lee tu Biblia. ¿Quieres oír a Dios de forma audible? Es que yo necesito que me hable, saber qué timbre de voz tiene, con qué frecuencia habla. Yo creo que habla como a 8 Hz, ¿no? Bueno, ¿quieres oír a Dios de forma audible? Lee la Biblia en voz alta. Obviamente tú no eres Dios. Hay muchos incrédulos que dicen no escuchar a Dios, pero la verdad es que en su vida hay tanto caos y existe mucho ruido a su alrededor que no pueden, les es imposible escuchar a Dios. Hay otros en el mundo cristiano que dicen que no escuchan a Dios, pero es porque no desean leer la palabra de Dios para no encontrarse con la luz, con la verdad. Aman tanto sus tinieblas y su pecado que deciden no. Yo quiero abrazar mi sombra. ¿Se acuerdan de la foto y la imagen que pusimos hace 8 días? Donde una señora anhelaba tanto estar con su hijo que abrazaba a la foto de su hijo, pero su hijo estaba parado en la puerta de la habitación y ella no se había dado cuenta. Y hay otros cristianos que tienen tanto ruido a su alrededor que John Mark Comer dijo en uno de sus libros: ¿cómo hacemos para orar, leer las Escrituras, permanecer sentados durante una enseñanza en la iglesia o descansar bien, cuando en cada oportunidad que se presenta tomamos nuestro, aquí debe decir nuestro, dispensador de dopamina, es decir, el teléfono móvil? ¿Cómo quieres escuchar a Dios si dices, no, es que ya voy a ver, tengo que ver mi teléfono? El mundo no se va a acabar, tú no y yo no somos todopoderosos para mantener el mundo unido. El Antiguo Testamento fue como una galería de retratos en sombras, por eso está la corona de los reyes, la ley mosaica, ¿sí? Esta corona que representa a Cristo más adelante, el cordero que era llevado al matadero y cómo los reyes hacían y cumplían la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento fue como esta galería de sombras. Cada profeta trazó una silueta, pero aún no se veía completa, no se veía el rostro. Todos esos trazos eran promesas, vislumbrando, eran anuncios, esfuerzos para comunicar algo, pero la imagen completa no había llegado. Cristo es la revelación definitiva. Hebreos, volviendo a nuestro texto base, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ya no tenemos que ir y empezar a que Dios me hable, y que Dios me hable, y que Dios me hable. Ay, dime más, que me más. Con todo el amor y respeto que le tengo a mis hermanos pentecostales. Porque muchas veces decimos, es que Dios no me habla, necesito como que hablar algo, como Rambo saca la bazooka, rapa la calá. Cuando hay una seria ignorancia escritural en sus prácticas. En algunos, insisto, tengo un gran amor y respeto por muchos hermanos pentecostales. En estos últimos días, el autor de Hebreos nos está diciendo que hemos entrado en la fase final de la historia de redentora. Dios antes habló en fragmentos, leyes, salmos, visiones, juicios, pero todo era parcial, era progresivo, eran sombras. Ahora ya no hay sombras, ya no hay fragmentos. Dios mismo ha descendido al mundo, entrando en la historia, encarnado en Jesucristo.
Dios habló en y a la carne humana de manera comprensible. Todos pudieron comprender a Jesús, excepto cuando hubo una predisposición en su corazón para volverse necios y arrogantes. Si hay una necedad, un orgullo en el corazón, Dios te va a resistir. Pero si tú te acercas ante Él en humildad, Él te va a dar gracia. Da gracia a los humildes, dice Santiago capítulo 4. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. Las sombras tienen valor mientras la luz aún no llega. Pero cuando la sustancia se presenta, o cuando a quien están representando hace su aparición, aferrarse a las sombras es rechazar la plenitud. Está bien, y eran válidas esas sombras en su momento. En Hebreos el autor le está diciendo, tuvieron su lugar, tuvieron su importancia, su valor, pero ahora todo tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo, porque Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tus fuerzas, tu sexualidad, tus hijos, tu casa, ha sido creado para traerle gloria a Dios, no para tu propia gloria. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No una persona en particular, tan solo es un representante aquí, el pastor o los líderes, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tiene que ser el que tenga toda la primacía? Porque agradó al Padre, Dios Padre, que en Él habitara toda la plenitud. Esto se lee muy rápido. Pero si tú aceptas a Cristo en tu corazón y Cristo habita en ti, déjame decirte entonces que esto es realidad en ti. Toda la plenitud del Padre reside en sus hijos. Insisto, no es que tú seas Dios, pero el Espíritu Santo ahí va a estar contigo. ¿Qué necesitas? Dios es lo que necesitas, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, con el Padre, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, de Cristo, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hebreos deja claro que Jesucristo es otra forma de revelación. No es otra forma de revelación, no es otra parte del mensaje de Dios. Jesucristo es el mensaje final y definitivo desde el protoevangelio hasta el Apocalipsis. Ahí está el gran mensaje de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. La carta de Hebreos estaba dirigida a judíos, cristianos perseguidos, cansados y confundidos. Y muchos estaban considerando volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque era un sistema de leyes, habían sacerdotes, habían sacrificios, en donde querían abrazar nuevamente sombras, porque les parecía más seguro aferrarse al pasado que extenderse en fe al evangelio. Y de ahí muchos entonces que es que hace 20 años solíamos tener esta forma. Es que hace 8 años aquí en Horizonte, Ciudad de México, solíamos tener esta forma. Abrazar sombras. Los judíos querían abrazar otra vez el sistema. Era lo único que conocían, en lugar de abrazar el evangelio. Hebreos va a comparar a Jesús con los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico, al templo, pero Hebreos deja claro una cosa: Cristo no es una parte más.
Cristo es el mejor sacrificio, es el mejor rey, es el que cumplió toda la ley, es el mejor cordero, es el mejor David, es el mejor Adán. Todo esto es el mejor Melquisedec. Cristo no es una parte más, es el todo. Él no es solo un profeta más, Él es el mensajero y el mensaje. Está esta imagen, un rompecabezas que todavía no está armado. Yo no sé si a ti te gustan rompecabezas, pero no es uno de mis pasatiempos favoritos. A mi esposa sí. Me frustra porque después ya yo quiero terminar muy rápido y no da tiempo. Más si son rompecabezas grandes. Pero casi siempre necesitas, y digo casi siempre, necesitas la imagen de la cajita para poder armar y terminar el rompecabezas, a menos de que seas muy diestro o ya lo sepas de memoria. Pero normalmente tienes que ver, aquí, y entonces esta es la pata del caballo, y aquí está el cielo, y aquí está como el sol. Entonces vas poniendo y vas armando. Eso era una forma de decir que todo era sombras en el Antiguo Testamento. Pero Jesús era la imagen completa. Jesús era el mensajero y el mensaje. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario se culminó lo más hermoso de todo el mensaje. ¿Quieres que Dios te guíe? Jesús es el camino. ¿Quieres que Jesús te hable? ¿Que Dios te hable? Jesús es la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero, si este mensaje ha sido muy claro, y aún sigues aferrándote a abrazar sombras del pasado, tengan cuidado de no rechazar a aquel que les habla hoy. Porque si aquellos no escaparon, o sea, los patriarcas, los judíos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Ten cuidado de no rechazar a aquel que está hablando. Jesús también dijo, mientras aún estaba hablando, cuando fue el momento de su bautizo, se abrieron los cielos y se escuchó una voz. Una nube luminosa los cubrió cuando Jesús estaba bautizando, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. ¿Qué dice ahí en la Biblia, en la pantalla? Óiganlo a Él. La Reina Valera dice: a Él escuchad. A Él presten la atención, inclinen su oído para escuchar a Jesús. Cuando los discípulos oyeron esto, la voz, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se les acercó y tocándolos, fíjense no hay ningún ídolo romano, griego o moderno que tenga esta iniciativa. Él se acercó y les dijo: levántense y no teman. ¿Te imaginas con cuánto amor? ¿Por qué? Porque dice que Cristo quería que ellos lo siguieran, que tuvieran una relación con Cristo. No con los ritos en sí, sino con Cristo. El Evangelio es el anuncio de Dios que ha hablado de manera final en Jesucristo, en su vida perfecta, muerte sustitutiva, resurrección victoriosa y ascensión gloriosa. Es una invitación a confiar y a rendirse y a vivir desde lo que Dios ya ha hecho. Esto se denomina en teología paracalesis. Es decir, ya no voy a vivir basado en mis fuerzas para ver hasta dónde puedo llegar, sino a partir de lo que Dios y Cristo ya hicieron, poder vivir a partir de ahí. Vivir desde lo que Dios ya ha hecho, no desde lo que tú puedas lograr. El llamado está: vuelve a escuchar con atención plena. Y puse atención plena porque no sé si tengas
de estas cosas inteligentes donde dice, es momento de que tengas atención plena y reflexiona una vez y todo eso. Me aparecen comerciales en YouTube de música para poder tener como súper enfoque. Si eso existe para el estudio, si eso existe para la escuela, si eso existe para el trabajo, quiero animarte entonces a que vuelvas a escuchar y a reenfocarte para ponerle atención a lo que Jesús ya dijo en tu vida. Vamos a aterrizarlo así. Jesús no es una voz más entre muchas, es la palabra final y suficiente de Dios. Deja de buscar en otros lugares lo que ya fue revelado en la palabra de Dios y vuelve a lo que Él ya te dijo. Si Dios te dijo, obedece a tus padres, hónralos, si te dijo, mantente en santidad, si te dijo, híjole, es que hay muchas cosas que Dios dice, incluso no tan solo en un término negativo, sino encuentra plenitud en mí, descansa en mí, que encuentres delicia en mí, habita en mi palabra, permanece en mi palabra. El punto número 2 dice, decide confiar hoy en la suficiencia de la palabra de Dios para construir tu identidad y no a partir de lo que otros dicen, para construir y confirmar tu propósito de vida y no a partir de cómo te sientes, y para que la palabra de Dios pueda darte paz. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Esto es cuando el pueblo judío en el desierto provocaron a Dios a ira. Y hasta Moisés se enojó. Bueno, primero provocaron la ira de Moisés, pero Dios dijo, tenía otros planes. Vamos a descargarlo así esta semana, ¿les parece? Vamos a aterrizar ya esto. ¿Qué palabra de Dios ya has escuchado, leído, pero has postergado o rechazado obedecer estas semanas? ¿Qué palabra de Dios Él ya te dijo y has decidido no obedecer, rechazar, postergar?